Hola a todos, hoy vamos a retomar un poco el tema del repaso que veníamos haciendo en el video anterior. En esta ocasión nos vamos a concentrar en revisar algunos diagramas que nos van a servir para representar gráficamente los modelos que vayamos generando. Hay un conjunto de diagramas que tenemos que recordar y nos van a servir durante toda la materia. Es importante, antes de arrancar, hacer una pequeña aclaración. Los diagramas son herramientas que nos sirven para comunicarnos entre personas. Esto significa que el nivel de abstracción y especificidad puede variar. En ocasiones hasta puede haber ambigüedad y eso también está bien, ¿sí? Hay personas que se dedican a estudiar técnicas de ingeniería de software que permitan desarrollar sistemas mediante el uso de diagramas como si fueran especificaciones y después usar estos diagramas para generar automáticamente el código del sistema. Hay mucho laburo dedicado a esto, que es todo un área de estudio. Si no recuerdo mal, se llama Ingeniería de Software dirigida por modelos, pero nosotros en esta materia vamos a producir documentación, muchas veces en forma de diagramas, pero no vamos a ser tan estrictos, ¿sí? Principalmente porque yo no soy un gran partidario de esta idea, pero además porque tampoco soy un experto en lenguajes de modelado. Obviamente les voy a pedir, dependiendo del caso, mayor o menor especificidad cuando sienta que los documentos que ustedes generen lo requieran. Pero en general, mi objetivo es que los diagramas sirvan para comunicar ideas, y si cumple con su propósito, aunque no se ajuste estrictamente a las reglas, igual lo voy a considerar válido. Dicho esto, vamos a empezar a revisar algunos diagramas importantes. Primero que nada, vamos a repasar el diagrama de casos de uso. ¿Se acuerdan para qué servía? El diagrama de casos de uso sirve para modelar requisitos. Este diagrama nos muestra en un pantallazo las distintas interacciones de cada uno de los actores del sistema. Cada burbujita que vemos en el diagrama va a representar un caso de uso y cada caso de uso va a describir un requisito funcional. Recordemos que una forma de clasificar a los requisitos es en funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales definen qué cosas tiene que hacer el sistema, cuáles son sus funciones, para qué existe ese sistema. Los requisitos no funcionales, que vamos a ver más en profundidad más adelante, describen cómo tiene que ser el sistema y sirven para especificar criterios de evaluación de la operación del mismo, en lugar de la funcionalidad. Otra forma de referirse a los requisitos no funcionales es atributos de calidad, que a mí me parece un nombre mucho más significativo. Para resumir, los requisitos funcionales describen lo que el sistema debe hacer y los no funcionales describen cómo debe hacerlo. Pero volviendo a los casos de uso. Cada caso de uso, o sea, cada burbujita en el diagrama, va a representar una interacción entre un actor y el sistema. Un actor puede ser un usuario o un sistema externo, ¿sí? Y las interacciones vienen a ser las acciones que llevan a cabo dichos actores o también eventos que pueden suceder durante la operación del sistema. Ahora bien, un error común es confundir el diagrama de casos de uso con los casos de uso en sí. Esto es súper importante aclararlo. El diagrama es solo una forma visual de representar la información, pero como tal no es suficiente, ¿sí? Cada caso de uso viene acompañado de una hoja con el detalle de la interacción escrito en forma textual. El caso de uso es la especificación detallada. La burbuja en el diagrama no es más que una representación gráfica. ¿Está bien? Así que si en algún momento les pido que me entreguen casos de uso, no me entreguen solamente el diagrama, porque es lo que menos me interesa. Lo que me interesa es la especificación en texto. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay que escribir en esa especificación? Bueno, hay diferentes opiniones al respecto y no todas están muy de acuerdo entre sí. Pero, en líneas generales, cada caso de uso debería tener un título que describe el objetivo del caso de uso, el escenario principal, que va a ser una lista numerada de pasos donde se describe la interacción esperada, el usuario hace tal cosa, el sistema responde de tal o cual manera, etc. Y extensiones, que van a ser escenarios alternativos al principal, para poder modelar el comportamiento del sistema cuando una condición no se cumple. Lo importante es recordar que estamos describiendo en detalle un requisito y para que esté bien formulado tiene que cumplir las siguientes características. ¿Sí? Esto es súper importante. Uno, el requisito tiene que estar definido de la forma menos ambigua posible. Obviamente, somos seres humanos y nos comunicamos en lenguaje natural, así que es imposible pretender que nuestra comunicación esté completamente ausente de ambigüedad. ¿Sí? El objetivo es tratar de que haya una sola interpretación posible, o sea que independientemente de quién lo lea, todos lleguemos a la misma conclusión. Esto parece una pavada, pero no es nada fácil. 2. Tiene que ser conciso. ¿Sí? Además de evitar la ambigüedad, tenemos que también evitar irnos por las ramas. La idea es usar las palabras con precisión y evitar la redundancia. De nuevo, esto también es muy difícil. ¿Sí?
3. Un buen requisito tiene que ser consistente. Esto significa que no puede entrar en conflicto con otros requisitos. 4. Tiene que ser completo. Quien lea la especificación del requisito debería tener toda la información necesaria para entenderlo. 5. Tiene que ser alcanzable. Esto también es muy importante. Los requisitos tienen que tener un objetivo realista en el tiempo, dinero y recursos disponibles. 6. Tiene que especificar su importancia para el negocio. No es lo mismo un requisito esencial del que depende el negocio para funcionar que un requisito que sería deseable implementar si alcanzan los recursos. ¿Sí? Acá es importante ser realista y honesto. No saben la cantidad de veces que clientes me han pasado requisitos y cuando le preguntas qué tiene que estar sí o sí te responden todo. Y está bien, puede ser, pero la verdad es que es dudoso eso, ¿sí? Lo mismo me ha pasado que me tiran un conjunto de requisitos súper importantes y súper urgentes, así como dicen que tienen que estar para ayer, y después de implementarlos capaz pasan meses hasta que los ponen en producción. O incluso me ha pasado que las condiciones del negocio cambien en el medio y de pronto estos requisitos ya no solo no son prioritarios, sino que ni siquiera están considerados como útiles y todo el trabajo se abandona. Entonces, esto representa para la empresa una pérdida de tiempo y de plata por falta de planificación. A mí como programador no me importa, porque igual me pagan por el tiempo que le dediqué, pero entiendo que puede ser muy desmoralizante ver cómo tu trabajo no tiene ningún impacto real y después de un tiempo, cuando te dicen que el laburo tiene que estar ya, dejas de tomarlo tan en serio. ¿Sí? Entonces, si estamos organizando un equipo y tenemos que considerar todas estas cosas, mantener la moral del equipo y de los programadores alta es importante también. En fin, volviendo a los casos de uso, la última característica de un requisito bien formulado, que capaz hasta la más importante, es 7, que sea verificable. Tengo que poder saber de alguna forma si el requisito fue satisfecho o no. ¿Sí? Con esto creo que dijimos lo suficiente al respecto a los casos de uso. Pasamos al siguiente diagrama. El diagrama de clases. Este diagrama es uno de los que está muy asociado con el modelo orientado a objetos que vimos en el video pasado. Nos sirve para describir la estructura estática de una aplicación. ¿Sí? Nos va a mostrar, por un lado, las clases que componen al sistema y cómo se relacionan entre sí. En el diagrama, por ejemplo, se ve muy claramente dónde tenemos jerarquías de clases. En acá, por ejemplo, la clase Shape tiene subclases Circle, Rectangle y Polygon. ¿Sí? Eh, También donde tenemos agregaciones o donde tenemos composiciones. ¿Sí? Por otro lado, también nos muestra para cada clase los atributos que constituyen su estado, así como los tipos de cada atributo, ¿sí? El tipo de cada atributo. Y también los métodos que integran el comportamiento de la clase. ¿Por qué se suele decir que muestra una vista estática del sistema? Porque el diagrama de clase solo nos permite ver los atributos de cada clase, pero no sus valores. No nos dice nada acerca de cómo estos valores cambian en el tiempo ni de qué dependen. Es una visión muy limitada, pero que igual nos sirve para darnos una idea rápida de qué clases hay en el sistema, qué características tienen y cómo se relacionan entre sí. Tampoco nos muestra la implementación de los métodos. Podemos ver sus nombres, sus argumentos, qué tipo de objeto devuelven, pero no podemos saber cómo el objeto va a responder a un mensaje dado, ni con qué otros objetos va a colaborar para responder a un mensaje. Así todo es bastante útil porque nos permite ver la interfaz o el protocolo de cada clase. Recuerden que llamamos interfaz o protocolo al conjunto de mensajes que una instancia puede responder. ¿Sí? Una cuestión que quiero hacer énfasis acá porque suele confundir mucho es la diferencia entre agregación y composición. ¿Sí? Ambas representan una relación del tipo parte de, pero en la composición se asume que el ciclo de vida de la parte contenida depende de la parte contenedora. Un ejemplo clásico para ilustrar la diferencia es la relación entre las clases empresa, cliente y empleado. Si hablamos de empresa y cliente, podemos llegar a modelar esta relación con una agregación. La empresa tiene clientes, pero si la empresa, por la razón que fuera, desaparece, los clientes no dejan de existir, sino que siguen siendo clientes de alguna otra empresa, posiblemente una competidora. En cambio, entre la empresa y sus empleados existe una composición. Sin la empresa, el empleado en sí deja de tener significado, ¿entienden? Obviamente es una diferencia conceptual muy sutil, pero a la hora de programar, esta relación en lenguajes que no proveen administración automática de la memoria, puede ser muy importante la diferencia para insinuar al programador en qué momentos y, más importante, quién tiene la responsabilidad de crear, destruir los distintos objetos. ¿Sí? Por quién, obviamente, me refiero a qué objeto es responsable de crear y destruir los otros distintos objetos. ¿Está bien? Ahora bien, en el diagrama que se ve en la pantalla, ¿sí? Este que estamos viendo acá, no sé si ven mi cursor, que obviamente este diagrama no lo armé yo, ¿sí? Lo saqué de internet. Eh, la pregunta es, ¿qué errores podemos encontrar? ¿Sí? Hay uno muy pavo, que es
que está mal escrito circle, ¿sí? Eso no me importa para nada, eso es un error de tipeo, evidentemente. El error que sí me importa es que las relaciones de agregación y composición que se ven acá no tienen o no llevan un nombre, ¿sí? Esto me parece que es una aclaración muy importante porque podemos tener diagramas de clase con mayor o menor precisión. Muchas veces yo mismo uso diagramas de clase para comunicar una idea y no uso todas las herramientas que posee. Capaz no especifico la visibilidad de los métodos o no defino todos los tipos. A veces incluso es útil hablar solo de las clases y sus relaciones sin entrar en detalle adentro de la clase, ¿no? Pero los nombres tienen que estar, si no, no sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Los nombres de las agregaciones, los nombres de las composiciones tienen que estar. Recuerden que uno de los objetivos del modelo orientado a objetos es poder establecer un vocabulario en común entre el negocio y el equipo de desarrollo, ¿sí? Entonces, no se olviden nunca de los nombres, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Para suplementar esta visión estática del sistema, tenemos otros diagramas que nos sirven para mostrar, ¿sí?, esta relación más dinámica que hay entre las clases. Estoy hablando, obviamente, de los diagramas de secuencia y comunicación. Estos diagramas nos muestran la interacción de un conjunto de objetos a lo largo del tiempo, normalmente asociados a la resolución de un caso de uso. Obviamente distintos casos de uso van a necesitar distintos procesos y distintos procesos van a requerir distinta colaboración entre clases. Por eso normalmente vamos a tener un diagrama de secuencia por caso de uso en el sistema. El diagrama de secuencia se puede pensar como una especie de diagrama de clases en movimiento. Por eso les decía que el diagrama de clases es más estático y el de secuencia es más dinámico. Ahora bien, ¿qué problemas tenemos con estos diagramas? O sea, no con estos dos diagramas en particular que puse de ejemplo, sino con la idea en sí de los diagramas de secuencia y comunicación en general. Un problema que tienen ambos diagramas, es que los lenguajes de programación de verdad, digamos, permiten implementar mecanismos mucho más complejos que solo el envío de mensajes entre objetos. Y esto no siempre es fácil de expresar en estos diagramas. Por ejemplo, condiciones, loops, excepciones, funciones anónimas, eventos, procesos asincrónicos. Si empezamos a usar extensiones y caminos alternativos, muy rápidamente el diagrama se hace ilegible. Y si el diagrama no se puede leer, ¿de qué sirve? ¿Sí? Entonces, si les soy sincero, yo nunca vi en mi vida profesional un uso real de estos diagramas. O sea, no digo que no exista, pero no es mi experiencia. Y lo mismo tampoco sé por qué hay dos diagramas para mostrar lo mismo. Pero bueno. Este diagrama sí que lo he usado en la vida real y de hecho resulta muy útil. Estoy hablando del DER, el diagrama entidad-relación, que seguramente ustedes, la mayoría, si no todos, lo conocen y lo han usado. Este diagrama, así como el diagrama de clases estaba asociado al paradigma orientado a objetos, el DER está íntimamente asociado al modelo relacional. ¿Sí? Vamos a repasar muy rápidamente para no olvidarnos. El modelo relacional nos permite definir cómo vamos a organizar los datos de nuestra base de datos. ¿Sí? Cuenta con los siguientes elementos. Tenemos tuplas o registros, campos o también columnas, le llamamos, tablas que vienen a ser agrupaciones de registros y claves que nos permiten identificar registros mediante algún valor de referencia. De las claves vamos a tener principalmente dos. La clave primaria, que todas las tablas tienen que definir para poder identificar sus registros, y la clave foránea, que podemos definir cuando tenemos relaciones entre tablas y nos permite asociar un conjunto de campos de una tabla con otro conjunto de campos de otra tabla. Y así podemos navegar, digamos, desde un registro de una tabla a los registros de la otra. ¿Está bien? El modelo relacional es muy importante para el desarrollo de sistemas de información porque, como dijimos, casi con seguridad nuestros sistemas dependan de alguna base de datos. Y en ese sentido, el modelo relacional ofrece una serie de ventajas. Primero que nada, el modelo relacional garantiza la integridad referencial y nos provee mecanismos para decidir qué pasa cuando se elimina un registro que tiene otros registros relacionados. ¿Sí? Esto es muy importante y muchas veces se le quita importancia. Déjenme decirles que más de una vez tuve problemas porque el que diseñó la base de datos decidió que o no era necesario usar claves foráneas o no era necesario directamente reflexionar sobre las relaciones entre tablas. ¿Y qué pasó después? Obviamente inconsistencias entre los datos que hubo que salir a arreglar de urgencia. Así que no desestimen la importancia de dedicarle tiempo al diseño, ¿sí? Y no dejen que el sistema se diseñe solo tampoco. ¿Está bien? Bueno, continuando con el modelo relacional, ¿sí?, digresión aparte, una ventaja que quizás pasa desapercibida, pero también es muy importante, es que usa un lenguaje único y, en su mayor parte, estándar para consultar y para manipular los datos. Estoy hablando obviamente de SQL, que si bien diferentes motores de base de datos tienen sutiles diferencias, en su mayor parte es más o menos lo mismo. ¿Sí?
y aparte es un lenguaje muy accesible y fácil de usar. Otra ventaja es que el modelo relacional está muy estudiado. Por ejemplo, tenemos las reglas de normalización, que nos sirven para minimizar la redundancia y garantizar la integridad de los datos. De nuevo, no debemos desestimar la importancia de este tipo de cosas. No sean ese tipo de programador que se enorgullece en desconocer la teoría. Tienen que saber la teoría para poder decidir cuándo ignorarla. ¿Está bien? Una pregunta que suelo hacer acá es cuándo se puede decir que es conveniente ignorar las reglas normales o hasta cuál regla normal es posible ignorar dependiendo de qué condición, ¿sí? Después la vamos a discutir si quieren en clase. Por último, una ventaja fundamental que provee ya no el modelo relacional, sino más bien los motores de bases de datos relacionales, es el sistema de transacciones. Es muy probable que hayan escuchado alguna vez el acrónimo ACID, que significa Atomicity, Consistency, Isolation y Durability. O en español, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Estas son características que tiene el sistema de transacciones que hacen que sea mucho más fácil trabajar con estas bases de datos y desarrollar soluciones robustas que mantengan lo más posible la integridad de los datos, ¿sí? Hoy en día, con toda la movida a favor de las bases de datos no SQL y sobre todo por el costo que implica soportar estas características en bases de datos distribuidas, hay muchos autores que prefieren otra serie de características para sus transacciones. A veces se le dicen con el acrónimo BASE, B-A-S-E, que si no recuerdo mal, era... no me acuerdo, la verdad, así que lo voy a buscar después. Bueno, no digo que esté mal esto, ¿no? Pero ojo con comprar ciegamente una solución sin entender a fondo los beneficios. Y sobre todo sin entender las limitaciones, ¿sí? Porque estos otros sistemas ofrecen lo que se llama consistencia eventual y tienen sus ventajas y algunos problemas que hace que sea bastante más difícil de trabajar a veces, ¿sí? Hay que poder definir con mucha claridad esa consistencia eventual. Pero bueno, las decisiones de diseño usualmente implican elegir entre dos o más alternativas que casi nunca son blanco o negro. Entonces la única forma de tomar una decisión es conociendo las alternativas y tomándose el tiempo para analizarlas en el contexto de nuestro sistema, ¿sí? Ahora bien, ¿qué desventajas entonces tiene el modelo relacional? Podemos hablar de un montón de problemas, pero creo que la más importante es su incompatibilidad con el modelo orientado a objetos. Seguro que conocen esto, ¿no? En realidad no sé si catalogarlo como una desventaja del modelo relacional o del modelo orientado a objetos, pero cualquiera que haya desarrollado un sistema más o menos sofisticado en un lenguaje orientado a objetos sabe que conectarse a una base de datos requiere bastante laburo, ¿sí? Y por eso es que en la mayoría de los casos terminamos usando ORMs como Hibernate o Entity Framework, Dios no lo quiera, que nos facilitan el trabajo, pero a la vez traen un montón de otras limitaciones, un montón de complejidad añadida que no sé si siempre, o sea, a veces no es muy conveniente de incluir en el proyecto. ¿Está bien? Entonces, volviendo al diagrama de entidad-relación. El DER nos permite mostrar muy claramente las distintas tablas de nuestra base de datos. Qué campos y qué claves contienen y con qué otras tablas están relacionadas, ¿sí? Hay distintos modelos. Este que estoy mostrando acá como ejemplo creo que es uno de los más comunes. A veces les dicen creo que el de pata de gallo o algo así. El único drama es que por alguna razón nunca me puedo acordar qué significan los simbolitos para determinar la modalidad y la cardinalidad de las relaciones. Por eso les puse acá la referencia, así nadie se confunde, sobre todo yo. Otra cosa que podemos aclarar de este diagrama en particular, que puse de ejemplo, es que no están especificados acá los tipos de datos de cada uno de los campos. Pero bien podría el diagrama incluir ese detalle, ¿sí? De nuevo, dependiendo de para qué querramos usar el diagrama, que dependiendo de qué idea queramos comunicar, puede o no ser aceptable ese nivel de detalle, ¿sí? Sigamos. Por último, perdón, un diagrama muy famoso que vamos a usar es el diagrama de Gantt, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este diagrama es particularmente útil a la hora de planificar las tareas y actividades a realizar a lo largo del proyecto, ¿sí? El objetivo es exponer el tiempo de dedicación previsto para las diferentes tareas a lo largo de un tiempo total determinado, ¿sí? Como se puede ver, el diagrama de Gantt cuenta con una lista de tareas, cada una con un nombre que la identifica, y en este caso las tareas están además clasificadas por etapa en el proceso de desarrollo, ¿sí? Aunque podríamos elegir otro tipo de clasificación si quisiéramos. Cada tarea debe tener una fecha de inicio y una duración estimada, y además puede estar asociada a las personas en el equipo de desarrollo que van a llevarlas a cabo. Eso nos permite tener como una visibilidad de
quién debería hacer qué en qué momento. Por último, podemos también encadenar las tareas para representar una dependencia de una tarea sobre otra. Esto es muy útil para poder identificar el camino crítico, que vendría a ser la ruta de actividades que determinan la duración total del proyecto. El diagrama de Gantt la verdad no tiene mucha ciencia, pero armar uno a conciencia es bastante difícil. ¿Por qué? ¿Qué dificultades presentan los diagramas de Gantt en general? Se las dejo de tarea para que piensen y lo discutimos en clase. Y bueno, con eso terminamos este video de repaso de algunos de los diagramas que vamos a usar en la materia. Como nota al pie, les quiero recordar una vez más que las cosas no son blancas o negras. Por el contrario, hay todo un continuo que tenemos que comprender y saber analizar en el contexto de cada uno de nuestros proyectos, ¿sí? Y de nuestros equipos. Los dejo con esa idea que, como es un poco obvia, a veces la olvidamos, pero creo que es fundamental para entender el enfoque que trato de darle a esta materia y al desarrollo de software en general. Nos vemos en la próxima clase. Chau.